Acaba de terminar el partido de la fecha 5 de Copa Libertadores hace menos de 5 minutos nada más, en el cual Estudiantes acaba de perder frente a Botafogo en un partido atípico, en un partido realmente desconcertante desde el arranque, muchas cosas, muchos errores de Domínguez, de los jugadores, algunas actuaciones individuales. Pero antes, quédate acá, deja tu me gusta, deja un comentario sobre el partido, suscríbete para seguir creciendo como comunidad. Sobre el partido, muchísimas cosas para decir. Quiero ir un poco paso a paso con este momento en caliente. Más allá de algunas preocupaciones que tengo y que mantengo desde hace ya varios meses, y con algunas cuestiones que me preocupa porque se repiten y siguen sucediendo y pareciera a veces no haber reacción o a veces reacciones tardías sobre algunas de estas cosas que voy a hablar ahora que se vieron claramente en el partido de hoy. Creo que hoy fueron alarmantes y quedaron a la vista de todos, incluso el relator, el comentarista también lo mencionaban bastante. Veo, conceptualmente veo un problema en el planteo, no por la línea de 5 en sí misma, sino por la selección de jugadores. Desde el vamos, más allá de después lo que sucedió, el arquero, la defensa y el mediocampo era quizás lo más lógico, su conformación, con la excepción para mi gusto de Sosa, a quien respeto, amo, ídolo absoluto de la institución, y le agradezco eternamente el regreso en 2022 y lo que hizo en 2006 y siempre haber tenido presente a lo largo de su carrera Estudiantes. Pero realmente hoy no es un jugador, por cuestiones lógicas, por edad, por físico y demás, que no puede ir desde el arranque. Y esto lo decimos siempre, me parece que es una obviedad, me parece que es algo que él mismo debe saber y él mismo debe sentir, que sabe que no es un jugador que puede ir desde el arranque con todos frescos, con el rival fresco, que todos salen a correr, que todos salen a matar. Me parece que Sosa eso hoy lo siente. Me parece que si el técnico no lo ve es algo más grave. Yo entiendo que hoy no tenías a disposición a Medina, quien lógicamente hubiese sido el titular en su puesto. Eso lo tengo más que claro. Pero la realidad es que hubiese preferido ir desde el arranque con Piovi, con Neves y Ascasíbar como acompañantes. Y Sosa podría haber hecho unos buenos 20 minutos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema en estos casos es que te terminas obligando a sacar a Sosa, ¿sí? O sea, es un cambio que vos ya sabés que vas a hacer obligadamente, que no sería lo más grave porque uno tiene 5 cambios, entonces es algo que uno puede tener en cuenta, pero tampoco termina aprovechándose el jugador. Es decir, hoy Sosa, sí, en partidos de este estilo, los que va desde el arranque, no te suma nada. En cambio, en partidos en los que entra los últimos 20, 30 minutos, ha hecho la diferencia. Se vio en el partido con el Dosivi, se ha visto en otras intervenciones en otros partidos, ¿sí? En los cuales con jugar 15, 20 minutos te hace la diferencia. ¿Por qué? Porque saca provecho de un córner, saca provecho de un tiro libre, pausa el partido cuando necesitas pausarlo. En cambio, cuando va desde el arranque sentís que es un jugador menos. ¿Por qué? Porque no ayuda a la recuperación a Neves y a Ascasíbar, porque tampoco le da el ritmo, tiene el ritmo necesario para el equipo para jugar de contra o salir rápido con los laterales, sobre todo en un partido como este que vas con línea de 5, en el cual sobre todo el lado de Mesa se notó que hubo una búsqueda de ir a buscar por lo menos en el primer tiempo el partido a través de los laterales. Entonces, por todo eso y más, me parece que seguir insistiendo, aunque sean estos casos en los cuales no tenés a disposición a un jugador y demás, ir con Sosa de titular es algo que no debe suceder. Es algo que no le sirve a nadie, no le sirve al equipo, no le sirve a los compañeros, no sirve a los resultados. Es más, no recuerdo, no sé si en alguno de los partidos recientes en los que Sosa arrancó como titular, Estudiantes terminó ganando, porque me parece que se hace notorio que falta en una posición clave en el mediocampo un jugador, ¿sí? Que le dé mayor ritmo al equipo en los arranques, ¿sí? Y bueno, y ya yendo para arriba, Palacios obviamente sin palabras, pateó un penal exquisito y luego definió muy bien en el segundo gol. Siempre es el jugador o uno de los jugadores que más tira al equipo hacia adelante. Hoy anota 2 goles.
fundamental para Estudiantes, aunque a veces tenga obviamente partidos mejores, partidos peores, pero hoy fue importantísimo, sí, para lograr ese empate momentáneo. El problema lógicamente está en Lucas Alario, quien también yo entiendo por qué se lo fue a buscar. Yo entiendo que quizás necesita todavía seguir sumando ritmo y demás, pero Estudiantes no puede ir a o a hacer el mercado de pases que hizo, ¿sí? Gastando un montón de dinero y todo para que termine jugando Alario con falta de ritmo y que justifiquemos que juega mal o que casi no aparece, ¿sí? Por esa falta de ritmo. Yo sé que esto después el tipo puede terminar metiendo 15 goles en el próximo torneo, se puede ir de Estudiantes como en algún momento se fueron otros delanteros grandes y la puede terminar rompiendo, o no. La realidad es que Alario hace rato, sí, previo a Estudiantes, no encuentra ritmo ya en su última etapa en Alemania, en Brasil y demás. La realidad es que no encontró su mejor nivel y hoy pareciera ir por ese lado. Yo sé que después puede ir, no sé, a México y la puede romper, o en Estados Unidos, pero la realidad es que hoy el fútbol argentino y mucho más la Copa Libertadores le está quedando gigante, ¿sí? Por esto explica muy bien por qué River no lo fue a buscar, ni tampoco tuvo grandes intereses en otros clubes. Estudiantes apostó por él, lo trajo libre a pesar de que pagó un resarcimiento y demás, y obviamente tiene un salario bastante alto, ¿sí? No como Ascasíbar, no como otros jugadores, sí, pero tiene un salario alto, Lucas Alario, y hasta hoy no se lo ha devuelto a Estudiantes en la cancha. Metió tan solo un gol, aquel penal frente a Banfield, y no mucho más. Bueno, yendo al partido específicamente con Botafogo, creo que ese es el gran error, sí, del planteo inicial. Básicamente saliste a jugar 9 contra 11. Estudiantes termina planteando, sí, un partido con un mediocampista menos o casi un mediocampista menos, con Sosa, quien está en además su última etapa y probablemente su último año como futbolista profesional, y Alario, que realmente no te aportó absolutamente nada. Eso también termina haciendo que el equipo se tire tan atrás, sí, y eso se vio hasta el segundo gol, donde Estudiantes casi que jugaba en su propia área. Otra cuestión que me parece para recalcar y realmente me preocupó mucho y me preocupa bastante porque es un gran problema, quizás el mayor defecto que le veo a Eduardo Domínguez como técnico es a veces el momento para hacer cambios. Hoy, aunque los hizo y también logró salirle bien porque logra empatar el partido, lo cierto es que si los hubieses hecho, yo sé que es un contrafáctico y es imposible saber, pero realmente sí, quien no veía que había que hacer los cambios que hizo al empezar el segundo tiempo, sí, en el entretiempo, además de que te ahorra una ventana, pero además me parece porque ya en el primer tiempo se había visto que Alario y Sosa estaban limitados. Quizás Neves sí podría haber salido un poco más tarde, pero ellos dos sí, para mí tendrían que haber salido desde el arranque. Bueno, no se hizo. Y eso también me pareció grave. Por suerte sí, bueno, luego Domínguez llega a hacer los cambios, sí mete triple cambio, sacando a Neves, sacando a Sosa y sacando a Alario. Entra Jiménez, que te hace la diferencia, a pesar de que hoy no haya metido goles y demás. Se nota, el equipo cambia cuando está Jiménez, el equipo tiene otro empuje arriba y sobre todo muy bueno el ingreso de Farías, ¿sí? Facundo Farías, que aunque todavía no se le da el gol, se notó el cambio de ritmo para el equipo y sobre todo porque me parece que es quizás hoy el jugador que mejor puede acompañarse o complementarse con Thiago Palacios, ¿sí? Entonces son dos jugadores rápidos, dos jugadores que pueden llegar a anotar goles, ¿sí? A pesar de que no sea quizás su punto más alto la capacidad goleadora. Entonces el ingreso de Farías sin dudas marcó, ¿sí? Un cambio para el equipo y además eso, ¿no? Recuperaste la velocidad que no te estaba dando Sosa en ese momento. Luego el cambio Neves por Piovi probablemente sea más por una cuestión de cansancio. Quizás Domínguez no lo vio tan bien a Neves, lo cual también es cierto. Hoy no estaba haciendo un gran partido el uruguayo, entonces tuvo sentido. No me parece mal, tampoco es que Piovi se lució tanto. Sí, creo que si hubiese estado desde el arranque hubiese sido distinto. Hasta ahí eso no es obviamente una crítica, ni siquiera digamos algo que me aqueja. Al contrario, aunque llegaron tarde esos cambios, me parece que ahí Domínguez pudo reorganizar bastante bien al equipo. Eso le vino muy bien. Y bueno,
hasta el final, sí, o casi el final, que Estudiantes hasta me parece que podría haberlo ganado realmente, si no se hubiese dado ese segundo gol insólito por la mala salida de Mansilla y también por el rol de los defensores, sí, que ninguno logra sacar la pelota, pero bueno, ahora eso ya no importa. Y bueno, y además si ajustabas algunas cuestiones quizás en ataque, yo creo que Estudiantes lo podría haber ganado, lo podría haber dado vuelta sin lugar a dudas, quizás con otro ingreso. Otro de los cambios es el ingreso de C3, también bastante incomprensible, y ahí es donde viene otra gran preocupación. Yo en un momento, sí, sobre todo cuando estabas todavía perdiendo el partido, me parece que romper la línea de 5 era algo bastante lógico. Lo que no entiendo muy bien es por qué la rompe cuando ya empataste el partido, que para hoy Estudiantes empatar esto era como una victoria. Desde el arranque, ni siquiera por haber empezado 0-2, por estar 0-2 en el partido de visitante en Brasil y demás, sino porque el empate básicamente te clasificaba a la siguiente instancia. Solo quedarías afuera frente a una potencial goleada de Carabobo en la última fecha, lo cual espero, sí, o no creo hoy demasiado posible. Esperemos obviamente que no suceda, que Estudiantes pueda ganar, ¿sí? Sobre todo porque es un partido de local frente al rival más débil del grupo y con eso asegurarnos el pasaje a octavos de final. Pero bien, hasta ahí sobre todo el rol con respecto a los cambios, algunos cuestionamientos, realmente varias cosas que no entendí, que sigo sin entender y que ya han sucedido varias veces. Hoy no entiendo realmente. Rompe la línea de 5 el técnico, me parece que en el peor momento, justo cuando no tenías que romperla, y sobre todo sacando a Boselli, que me parece que siempre es el central que mejor rinde. Ha cometido errores, por supuesto que ha cometido errores. Facundo Rodríguez venía jugando muy bien. Es más, hoy para mí jugó en líneas generales muy bien Rodríguez. Y aún así, en el último gol también termina teniendo cierta responsabilidad, lo cual obviamente le baja puntos. ¿Sí? Núñez también viene teniendo varios errores. Obviamente, de nuevo, es un contrafáctico, sí. Pero yo creo que si hubieses mantenido a Boselli, quizás el central que sacabas era otro. O no hubiese sacado los centrales, porque una vez que empataste el partido, sí, quizás era mejor mantener sólida esa línea de 5. Aunque no te había funcionado a lo largo del partido, creo que era un momento bueno como para mantener la defensa, sí, sobre todo porque además entra C3 que no hizo absolutamente nada. La realidad es que C3 ingresó y no generó nada. Obviamente, no sé, por algún motivo el técnico se habrá decantado por él y no por Tobio Burgos o por Manchoma o por otros jugadores. Pero la realidad es que eso preocupa también, ¿no? Que de todos los jugadores que tenés en el banco de suplentes, el cambio termina siendo por uno, que al final no te suma nada y al contrario, pareció otra vez que Estudiantes cayó y volvió a estar con 10 jugadores, porque la realidad es que fue un ingreso que no le ayudó en absolutamente nada al equipo. Bueno, todas esas cosas realmente desde el banco de suplentes a mí me preocupan bastante, ¿sí? Por un lado porque no sé si es una mala lectura de decantarse por C3 por algún motivo en especial, ¿sí? Que claramente no salió como se esperaba, o peor, que realmente C3 hoy sea objetivamente el que mejor está, por lo cual si ingresaba otro hubiese sido aún peor todavía. Eso habla muy mal de un banco de suplentes o un plantel en general por el que se invirtió muchísimo dinero y que hoy una gran cantidad de jugadores no te están respondiendo, ¿sí? Como mencionamos Alario, por ejemplo, Piovi, que todavía no termina de explotar o mostrar un nivel de jugador, sí, que merezca la titularidad completamente. Otros que suelen estar un poco intermitentes, sí, como varios de los defensores, por ejemplo. Jiménez, que más allá de que entró y cambió el ritmo del partido y lo ayudó mucho a Estudiantes, tampoco es que es un delantero que uno lo ve y digamos, quiere asegurarle la titularidad. Sí, está por encima del Alario seguro, 10, 15, 20 veces más está por encima del Alario. Pero tampoco por eso puedo decir que hoy la Cobra está en un nivel excepcional. Eso me parece que todavía no. Entonces, realmente hay muchas preocupaciones. ¿Sí? No estoy tan preocupado en sí por pasar octavos. Creo que hoy todavía las chances para Estudiantes son buenas, pero no por eso como hincha o como hinchas en general nos tenemos que conformar, ¿sí? O sea, hoy no me voy
o no me quedo tan preocupado por la clasificación, porque entiendo que jugando así, con algunos ajustes, Estudiantes va a poder ganar la Carabobo y vamos a terminar clasificando a octavos de final, pero sí Estudiantes tiene que hacer muchísimos ajustes. Si queremos pelear, ¿sí? O por lo menos sentirnos, aunque sea mínimamente candidatos para esta copa, hay que afianzar a varios jugadores necesitan tener más rodaje y ser mucho más importantes, y también hay que empezar a analizar qué hacer con el arco de Estudiantes, con la defensa y con la delantera. Sí, parecen casi todos los puestos. Yo creo que Estudiantes, pensando un poco esto en voz alta, ¿sí? Para cerrar antes este video, me parece que Estudiantes, si quiere armar bien su plantel y consolidar algo fuerte, por supuesto, no puede ir a buscar 10 jugadores, ¿sí? O hacer un mercado de pases nuevamente en el que gasta millones y millones por un montón. Por supuesto que no. Tiene que afianzar, tiene que recuperar a varios de los que tiene, ¿sí? Como Medina, como Piovi, como puede ser Jiménez, por supuesto, como puede ser Méndez en caso de que renueve y siga en el club, como pueden ser también los colombianos, Treyman Yoma y demás, ¿sí? También empezar a sacar el mejor nivel de Boselli, de Mesa, de Arzamendi, a tratar de mantener más o menos bien a Rodríguez y a Núñez, pero aún así, para mí, Estudiantes, si quiere pelear y volver a ser muy importante, tiene que ir a buscar un arquero, tiene que ir a buscar un gran defensor central, no una apuesta, tiene que ir a buscar un defensor central que te dé seguridad, que realmente sea impasable, ¿sí? Que ordene la defensa, es decir, no juegue solamente bien en lo individual, sino que logre acomodar al resto de los compañeros, como en algún momento pasaba con Santi Núñez, que al lado de Zaire Romero parecían una muralla juntos. Bueno, eso hoy le falta a Estudiantes, ¿sí? Entonces suceden estas cosas, un error individual de uno del otro te termina costando muy caro. Hoy la defensa tiene un leve error entre Arzamendi y Rodríguez, y además luego el arquero no te responde, ¿sí? Yo entiendo que quizás no es tan sencillo, pero ya que el arquero se tire para el otro lado es gravísimo. Y en la delantera, porque hoy Estudiantes tiene 3-9, ¿sí? O 4 incluso, si quiere pensar a Méndez como falso 9, pero la realidad es que él todavía ni siquiera volvió a jugar desde la lesión, entonces es difícil contarlo y probablemente si renueva termine saliendo a préstamo. Jiménez me parece que es una buena variante, pero no creo que sea un delantero para ser titular en Estudiantes. Carrillo, porque, bueno, tiene estas lesiones y no termina siendo tan constante. Por supuesto que si está bien es un jugador para ser titular. Y Alario, por lo que ya mencioné. Entonces me parece que Estudiantes tiene que empezar a analizar el mercado de pases y tiene que ponerse esos 3 objetivos claros en caso de querer ser un gran candidato, ¿sí? Para la Libertadores, para el torneo local, para todo lo que venga, ¿sí? Hacia adelante, Estudiantes necesita reforzar poco, pero bien. Un buen arquero, un arquero que realmente gane partidos. Mansilla, más allá de las series de penales frente a Boca y frente a Vélez en la Copa de la Liga, la realidad es que no ha ganado partidos solo. No ha sido de esos arqueros que en un partido mete 5 atajadas excepcionales que te salvan y te rescatan 3 puntos que si no, no hubieses tenido. La realidad es que no, la realidad es que más bien son esos hay muchos partidos o hay más casos en los cuales se le ha escapado, por supuesto, ha tenido buenas atajadas, no digo que no, pero muy pocas veces ha sido la gran figura del equipo, sí, a excepción de esas tandas de penales, por supuesto importantísimas, pero Estudiantes me parece que hoy en el arco necesita otra cosa, necesita encontrar un arquero que le dé mucha más seguridad, necesita un defensor central que acomode mucho más a la defensa, ¿sí? Estudiantes viene de ser en el torneo y en la Copa Libertadores también le sucede, es uno de los equipos que más fácil recibe gol en cuanto a las jugadas, ¿sí? Situaciones que lo ocasionan. Eso claramente hay que corregirlo y me parece que no es solo corregir con los que tenés, sino también incorporando a alguien que haga la diferencia. Y lo dicho, un delantero, ¿sí? Que se sume probablemente, bueno, sí, teniendo que pensar en dar a préstamo que se vaya Méndez, probablemente también pensar en la posible salida de Alario, pero Estudiantes hoy necesita un delantero que pueda jugar más tiempo que el que juega Carrillo y que además también pueda inventarse más goles. Yo sé que es difícil encontrar un Maravilla Martínez como lo encontró Racing y demás, pero hoy Estudiantes, para pensar en grande, tiene que buscar eso.
Dejen su me gusta, sus comentarios, díganme qué les pareció, si están de acuerdo, si no, si vieron el partido muy distinto y cómo se sienten pensando en la última fecha de esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Nos vemos en el próximo video.